Hola, hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí presentar a nuestro conferencista, nuestro ponente del día de hoy. Primero que nada, bienvenidos, hagamos un trueque y pues a nombre de la licenciada Daniela Martínez y el doctor Octavio Latorre, una disculpa ya que el día de hoy por causas, motivos de fuerza mayor no les fue posible estar con nosotros. Sin embargo, tanto para ellos como para nosotros, ingeniero también aquí está, bienvenido. Entre los dos vamos a tener el gusto de presentar al ponente del día de hoy, el maestro Ricardo Méndez Castro, que aunque pues ya es de la casa y ya muchos conocemos su trayectoria, pues me gustaría leer su semblanza. Isaí, ¿me ayudas a compartirla? Aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en asesoría de cumplimiento legal y operación aduanera. Catedrático de materias especializadas de maestría en diversas universidades del país, cursó diplomado en formación integral aduanera y de comercio exterior, así como de administración de comercio exterior y negocios internacionales. Instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California, autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior por la editorial ISEF, autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración del Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es líder del área de consultoría en Teles Asociados, socio director de Trade Law College y director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEC, plantel Baja California. Y presidente académico presidente de la Academia Fiscal de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y secretario del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Pues démosle la bienvenida, maestro Ricardo, un gusto para mí poder escucharlo el día de hoy y pues le cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Aquí veo conectado a don Máximo. Ayer tuvo falta, don Máximo. Ayer fue imposible, pero sabía que hoy estabas tú y no me la podía perder. Para que luego dice, oye, que dice que no me conecto, pero siempre estoy ahí tras bambalinas. Cambié el día de ayer por el de hoy. Ah, excelente. No, pues, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar ese tema que considero que es importante porque pues resulta ser que precisamente el día de ayer se cumplieron 6 años de que se dio a conocer la publicación del reglamento de la Ley Aduanera el 20 de abril de 2015, ¿no? Ya ahorita estamos a 21, ¿no? Entonces el día de ayer se publicó, tuvo ya como 6º año que tuvo vigencia ese reglamento de la ley aduanera. Y la parte importante es que ahí se encuentra prevista una obligación importante, sobre todo la relación de anexar cierta documentación a lo que viene siendo la manifestación de valor y también de los documentos que deben de ser entregados al agente aduanal. Y en este caso, bueno, pues sabemos que desde aquellos tiempos se ha venido posponiendo la entrada en vigor, pues hasta recientemente que se dieron a conocer a través del portal de la ventanilla digital algunas hojas informativas en donde, bueno, pues aparentemente ya se está preparando toda la cuestión del desarrollo de esta manifestación de valor electrónica. Entonces creo que vale la pena volver a tomar en consideración todos estos temas porque pues al final del día necesitamos de implementar pues ciertos controles para la obtención de toda esta documentación, información, pues que será necesaria para elaborar lo que es la manifestación
de valor electrónica. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de abordar esta temática el día de hoy. Creo que dos de las interrogantes que principalmente debemos de realizarnos, ya que, como les decía, se dio a conocer esta hoja informativa y lo que viene siendo el diccionario de datos para ser utilizado a través del proceso de web service de la manifestación de valor. Y en ese caso, las interrogantes, pues básicamente son quién en un momento dado va a realizar la manifestación de valor. Ya sabemos que por disposición de ley, quien tiene que realizarla pues es el importador, pero básicamente me refiero ya dentro de la organización. Si en un momento dado lo vamos a realizar a través de lo que es el sistema de elaboración de pedimentos, ya sea una agencia aduanal o alguien que tenga un representante o apoderado aduanal, o en su caso, si se va a llevar a cabo a través de un sistema de elaboración de anexo 24, que tradicionalmente pues, esos sistemas, además de llevar el control de inventarios de las mercancías, pues también se utilizan para realizar otro tipo de trámites y facturas. Y en este caso, si el proveedor de servicios, pues va a sumar lo que es esta manifestación de valor. Entonces, creo que es algo importante porque de entrada, pues necesitamos identificar quién en un momento dado está elaborando ya estas pruebas que dio a conocer el SAT a través de esta hoja informativa, en donde, bueno, pues se pretende esto, pues que ya probablemente en un par de meses, pues ya esto entre en vigor. Entonces, la parte que tenemos que atender, pues básicamente es la publicación que se dio a conocer el 23 de marzo y adicionalmente, pues debemos de ubicar dentro de la página de la ventanilla digital, pues cuál es el contenido de esta información que viene publicada dentro de dentro de estos archivos que dio a conocer el SAT. Y básicamente, pues tenemos dos aspectos, ¿no? La cuestión de todo el concentrado de que vaya a realizar las pruebas de conexión y de transmisión de la información e incluso de ver el contenido dentro de los archivos XML, porque pues al final del día eso es lo que va a recibir la página de la ventanilla digital. Y otro, pues ya el documento impreso de que estén obviamente alineados como tal, ¿no? Porque también, pues, de la lectura de las reglas, que ahorita vamos a comentar esa parte, pues se analizan o se identifican básicamente dos supuestos. El primero de ellos es que la información se capture directamente en el portal de la ventanilla digital, que ese yo creo que es uno de los puntos relevantes, que a partir de cuando se da a conocer ya el formato electrónico dentro de la ventanilla, entonces quiere decir que ya se encuentra preparado la autoridad. Y el segundo es en la cuestión de la documentación, que en este caso vaya a ser transmitida electrónicamente, ¿no? Básicamente son las dos partes que pueden analizarse. Del lado derecho, ustedes van a ver lo que es el archivo XML, y básicamente pues está comprendido por una serie de etiquetas. Ahorita vamos a ver el contenido de esa información, ya vincularla con lo que es el formato para saber en dónde tenemos que declararlo, ¿no? Pero pues siempre, a veces la parte teórica, ¿no? Que es la que a veces da un poco eh, flojera o es más tedioso analizarlo. Sin embargo, creo que las empresas siempre deben de hacer este análisis previo para, una vez que identifican cuál va a ser el procedimiento que van a estar declarando de manera continua, pues obviamente desarrollan
un procedimiento y pues ya lo llevan, en este caso, lo aplican en todas sus operaciones de acuerdo con los trámites que en este caso realizan, ¿no? Y evidentemente, pues siempre el tema de valoración, porque pues al final del día, pues estamos hablando de la manifestación del valor en aduana, pues es uno de las partes más relevantes en la cuestión del llenado, ¿no? Y sabemos en el tema de valoración aduanera que el valor en aduanas, pues básicamente es la base gravable del impuesto general de importación y que cuando no puede determinarse el valor en aduana conforme al valor de transacción, bueno, pues aplican otros métodos secundarios o alternativos para poder eh, determinar esa base gravable, ¿no? Aquí, pues en términos generales, pues el 64 pues, nos establece que en este caso el valor en aduanas pues es el valor de transacción y el valor de transacción pues es el precio pagado por pagar y básicamente pues hacemos esos ajustes de adicionar o incrementar ciertos costos, ciertos gastos o en su defecto realizar esas deducciones o ajustes negativos para poder integrar de manera correcta lo que es esta base, ¿no? Entonces creo que esta fórmula que, bueno, siempre pongo yo en las presentaciones y que es de un autor que hizo un libro de Tratado de Derecho Aduanero del doctor Pedro Trejo Vargas, en donde, bueno, pues describe eh, con esta fórmula, pues básicamente de manera práctica, cómo nos llegamos a determinar esa base gravable del impuesto general de importación. Y básicamente aquí, pues nosotros vemos lo que les acabo de decir hace un momento, de lo que establece el artículo 64, que el valor de transacción, pues bueno, pues en este caso es el precio pagado por pagar y vamos realizando esos ajustes incrementables, ajustes no incrementables, de acuerdo con las circunstancias que establece, en este caso, el artículo 67 de la ley aduanera, ¿no? Evidentemente, la parte de los incrementables, pues es primordial poder identificarlos cuando estos, bueno, pues sean realizados por el importador, es decir, que él los haya, en este caso, erogado y que no se encuentren incluidos en el precio pagado, ¿no? Eso es un elemento importante y básicamente el artículo 65, pues lo comprende en cuanto a grupos, aquellos comisiones y gastos que incurre en este caso el importador antes de que las mercancías crucen a territorio nacional, antes del fondeo, del amarre, del atraque, antes del primer arribo en tráfico aéreo, ¿no? Al aeropuerto internacional. Entonces, todos estos elementos, pues debemos nosotros de identificarlos porque al final del día, con base en ello, ahorita vamos a ver ya propiamente el formato que vamos a ir capturando esa información. De igual manera, toda la cuestión de los valores de asistencia o los assist que realice, ya sea el, el, el importador ya de manera gratuita o a un precio reducido, también pues debe en este caso de integrarlos. El tema de los cánones, regalías, licencias, creo que es un elemento que también vale la pena identificar porque en ocasiones no se tiene certeza de esta información. Las reversiones directas o indirectas que realiza el importador al vendedor y pues como ustedes saben, toda esta información debe ser sobre datos objetivos y cuantificables, ¿no? Porque al final del día, pues si no tenemos certeza de la información, pues estaremos creando una valoración ficticia, ¿no? Arbitraria, es un tema, bueno, pues que está restringido por todas estas cuestiones de valoración, ¿no? En la parte de los ajustes negativos o los famosos decrementables, pues de igual manera tenemos que identificar esos gastos. Y ahorita ustedes van a decir, bueno, esto ya lo hemos abordado en otras presentaciones, sin embargo, esto
les digo, son los elementos más importantes que nosotros tenemos que observar dentro del llenado de la manifestación de valor. Por eso nos debe de quedar muy claro cuáles son los elementos que existen dentro de la operación, porque una vez identificándolos, nosotros tenemos que acreditar con un documento, ¿no?, que efectivamente pues hayan sido erogados por el importador en un momento dado, ¿no? Entonces tenemos el tema de que esto, bueno, pues ya lo hemos platicado les digo, en otras ocasiones. El caso de los decrementables únicamente es aplicable cuando se utiliza el valor de transacción y siempre y cuando vengan desglosados de manera separada y detallada en el comprobante fiscal digital o en la factura. Entonces, si estos gastos, obviamente en la operación no se está utilizando un valor de transacción, en este caso, pues no son aplicables y de igual manera, si los gastos o los costos no vienen de manera desglosada, bueno, pues entonces se considera el monto total declarado en el documento equivalente o en su caso en la factura. Aquí vamos a identificar una serie de gastos, de costos. Sin embargo, creo que la parte importante es vincularlo, pues realmente con cada una de las erogaciones que realiza, en este caso, la empresa al momento de llevar a cabo una operación de importación. Entonces, aquí, bueno, pues debemos de identificar cuáles son estos gastos que corren por cuenta propia del importador, aun cuando aparentemente hay un beneficio al exportador. Ya aquí hemos comentado que pueden ser algunos gastos de distribución, de comercialización, de publicidad. En el caso de los gastos de construcción, instalación, montaje, armado, mantenimiento, asistencia técnica, algunos gastos conexos, los gastos de transporte, los gastos de seguro, el tema del pago de algunas contribuciones y aprovechamientos. Obviamente, todos estos pues debieron de haberse prestado el servicio después del cruce de las mercancías, después del arribo, después del fondeo, amarre o atraque. Y de igual manera, esos pagos por dividendos, es decir, por las ganancias que ha tenido la organización, o en su caso otros conceptos, bueno, pues ahí básicamente ingresa lo que son los gastos de intereses, ¿no?, que estén relacionados con una transacción. Y bueno, como ustedes saben, al utilizarse lo que es los métodos alternos o métodos secundarios, cuando no puede utilizarse el valor de transacción, bueno, pues aquí básicamente identificamos el valor de transacción de mercancías idénticas, el tema de los similares, el precio unitario de venta, el valor reconstruido y el último recurso, ¿no?, que básicamente es el que en su mayoría aplican, en este caso, las empresas maquiladoras, sobre todo porque pues tienen contratos de consignación con un residente en el extranjero, en el cual no son propietarios de las mercancías, ¿no? Y bueno, tenemos en el caso de la exportación, que no aplicaría básicamente en ese tema. Sin embargo, el 59 fracción tercera pues nos habla de que para efectos de exportación, la manifestación de valor fungiría, en este caso, el documento equivalente, es decir, la factura, el documento comercial que se utiliza para efectos de exportación. En términos del 59 fracción tercera, sería lo que es la manifestación. O sea, ahorita de lo que estamos hablando es que el documento de la manifestación de valor como tal, pues aplicaría exclusivamente en el caso de las importaciones. Entonces, cuando estamos hablando de la manifestación de valor, pues evidentemente es un término pues, que está vinculado con la operación aduanera y tiene pues básicamente dos elementos importantes. Primero, la manifestación, de acuerdo con lo que señala la Real Academia Española, pues es declarar, dar a conocer. Y en el tema de valor, pues estamos hablando de equivalencia de una cosa a otra. Y bueno, pues lo relaciona especialmente hablando de las monedas. Entonces aquí la parte que nosotros debemos identificar
conforme a las reglas, obviamente, del 2018, y que esto, bueno, pues se reitera en las del 2020. ¿Y por qué me refiero a las del 2018? Porque ustedes saben que la regla 151 como tal, pues no ha tenido vigencia, por lo mismo que les platicaba de que se ha venido prorrogando constantemente ya por más de 6 años. En ese sentido, igual sabemos que la obligación principal pues es del importador, independientemente de que en ocasiones pues se auxilia de un tercero, pues la empresa es la responsable por el contenido de esa información, y al final del día es quien ahorita, por ejemplo, de manera autógrafa, es quien firma esos documentos. Y bueno, pues ahora lo va a realizar con la e-firma, ¿no? Algunos fundamentos pues, básicos que nosotros siempre debemos de consultar, pues para sustentar el por qué el importador es el sujeto obligado de entregarle la manifestación de valor a la autoridad aduanera cuando sea requerido, ya sea en el despacho o incluso en facultades de comprobación, y también de por qué debe, en este caso, entregar a la representante legal del despacho, es decir, al agente aduanal, en el caso del representante legal, o ya sea con apoderado aduanal. Entonces aquí básicamente vamos a ubicar esos fundamentos. Obviamente la parte que indica de que debe de emitirse en 2 tantos, esto pues básicamente es porque actualmente se utiliza la del formato del 2018, ¿no? Y ese documento en específico pues hace referencia a que se entrega, en este caso, un tanto al agente aduanal, que es el realmente el original, ¿no? Y en el caso del importador, bueno, pues se queda con la copia, y esta debe de conservarla en el expediente de la contabilidad. Y pues ya hemos visto esto con antelación, en el cual toda la información relacionada de comercio exterior forma parte integrante de la contabilidad en términos de 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Seguidamente, pues ya vamos a entrar un poco más en contexto, de acuerdo con esta regla 151, que nosotros debemos de ponerle especial atención, debido pues que señala el procedimiento que debe de seguirse, y básicamente ubicamos un tratamiento distinto en el tipo de operaciones que en este caso se realicen, ¿no? De entrada, bueno, pues sabemos que ha tenido también diversas modificaciones en algunas de estas reformas a las reglas. Y básicamente ahorita los puntos que comento, pues ya es integrando todas las reformas que ha tenido este dispositivo, ¿no? Sin embargo, el principal, pues es el relacionado con esta primera resolución de modificaciones, que se integra básicamente la figura de la agencia aduanal, ¿no? Entonces aplica para los trámites de importación, eso ya lo comentamos, ya queda claro que no aplica para las exportaciones, porque ahí en este tipo de operaciones se utiliza el documento equivalente como que es el documento que funge como manifestación de valor. Entonces no aplica para las exportaciones. El importador realiza el trámite de la manifestación de valor a través de la ventanilla digital, y ya comentamos que va a haber 2 procedimientos, uno a través de el web service, que es la transmisión de la información, y el otro sería capturando los datos directamente en el portal de la ventanilla, y esa parte todavía no está concluido, no se ha dado a conocer cuál va a ser el formato de captura. Evidentemente, pues la autoridad tiene que publicar un manual, como lo ha hecho siempre, para poder realizar todos los trámites, ¿no? O sea, así como en marzo rápido supimos que ya estaba
en la fase de pruebas de la manifestación. Bueno, pues de igual forma, cuando ya esté concluido la parte para poder capturar la información, estoy seguro que nos vamos a conocer de manera rápida, ¿no? Ya comentamos que el importador es quien entrega ese documento al representante legal del despacho y esto pues también ya se ha dado a conocer en el tema de la hoja de cálculo para la determinación del valor en la aduana de las mercancías de importación. Se elimina ese formato. Ahorita estamos utilizando el del 2018 por lo mismo, de que esto no ha tenido vigencia. Sin embargo, la hoja de cálculo, pues básicamente vamos a ver algunos campos que se integran a este formato y que incluso todavía hace referencia a ello, que a mí me parece que es un error, porque ya todos los elementos que estaban relacionados en las reglas, pues ya fueron en este caso derogados, ¿no? Y bueno, pues la parte importante es, pues siempre ha generado la interrogante, ¿no? ¿Cuándo entra en vigor? Ahorita lo que se publicó básicamente en esta hoja informativa número 6, el 23 de marzo de este año, pues básicamente es para la fase de pruebas. Todavía no empiezan a contar los 30 días, porque está en fase de pruebas. Entonces, una vez que la autoridad indique que ya está listo el portal y el tema de transmisión a través de web service, bueno, pues a partir de ahí empezarán a contar los 30 días hábiles y de igual manera, porque esto viene en un transitorio dentro de la publicación de junio del 2020, en donde, bueno, pues también tendría vigencia el tema de los anexos. Pero aquí hay una parte importante porque vamos a ver que, por ejemplo, el artículo 81 del reglamento de la Ley Aduanera establece un listado de anexos o de documentos que se deben de adjuntar, en este caso, a la medición de valor, y vamos a ver que el anexo 1, en donde se encuentra publicado esta manifestación de valor, que es el formato E2, vamos a ver ahí que en el instructivo llenado también cita otros anexos. Entonces aquí, básicamente, los anexos son similares. Ahorita vamos a indicar cuáles son las diferencias. Sin embargo, es importante que ustedes ya lo vayan analizando ahorita, ¿no? ¿Va a haber excepciones? Sí, va a haber excepciones. Yo creo que ahora sí muchos van a aplicar esta facilitación porque pues estamos hablando de que hay empresas, aparte de que generan diversas manifestaciones de valor y sobre todo quienes las llevan a cabo por operación, vamos a ver que hay un concentrado de, de muchas fracciones arancelarias, porque eso va a ser un requisito, que ahorita lo vamos a comentar ya propiamente en el formato. Entonces, siguen existiendo las excepciones. La primera, bueno, pues es para la industria automotriz, terminal y el operador económico autorizado, es decir, las que sean YAT y OEA, pues obviamente tienen muchísimas facilidades, porque, bueno, pues aparte que no hay muchas empresas, pues sí tienen bastantes beneficios y ellos, bueno, pues sí es en todo tipo de operaciones de importación, no están obligados a la transmisión y la presentación de esta información, que aquí ya menciona dos conceptos, no están obligados en este caso no están obligados en un momento dado a lo que es transmitir y presentar, ¿no? También tenemos lo que es el operador económico autorizado. Aquí les puse básicamente el fundamento legal, que es exclusivamente para las importaciones temporales. Por lo tanto, si estamos hablando de importaciones definitivas, es necesario presentar esta información, ¿no? Entonces, únicamente hay una exclusión para lo que son las importaciones temporales. En el caso de las certificadas IBJEPS, evidentemente ustedes saben que de esta primera resolución de modificaciones de las reglas del 24 de julio, pues se eliminaron todas las facilidades. Entonces, en este caso en particular,
pues ya no van a tener este beneficios, salvo aquellas que no hayan renovado todavía conforme a la publicación del 24 de julio. Esas siguen teniendo los beneficios, pero las que ya renovaron después del 27 de julio del 2020, pues estas ya no tienen estos beneficios, ¿no? Y bueno, pues hay otras operaciones que a lo mejor no son tan frecuentes. En el caso de las retornos de exposiciones definitivas, que básicamente estábamos hablando de, de K1s, incluso cuando hayan ya haya expirado el plazo, porque recordemos que en el caso de los K1 les dan un plazo de 12 meses cuando una mercancía se exporta de manera definitiva y luego pretende retornarse a territorio nacional por algún motivo de rechazo, se les da 12 meses, aunque el plazo puede ser prorrogable. Y bueno, si se hace fuera del plazo o dentro del plazo, no es necesario presentar la manifestación de valor en importación. También, bueno, pues tenemos en el caso de las retornos de exportaciones temporales, que normalmente pues ahí tenemos al BO, tenemos al BM y algunas otras claves de pedimentos, y también en lo que vienen siendo algunas importaciones por parte de residentes en el extranjero, sobre todo también en el de homenajes de casa, todo lo que está regulado en el 106, no todo, ¿no? Pero son algunos tipos de mercancías que están regulados en el 106, ¿no? Ahora, para entrar ya de lleno a esta cuestión, vamos a ver que también hay un tratamiento, sobre todo a lo que vienen siendo las mercancías generales y las mercancías sensibles. Entonces, esto es importante que lo identifiquen, porque puede ser que una empresa utilice dos tipos de mercancías, obviamente en las operaciones de importación. Ahorita vamos a ver cuáles son las mercancías, en este caso, sensibles, ¿no? Obviamente las generales, pues son todas aquellas que no sean sensibles. Y luego vamos a identificar tipos de operación, en el caso de global, en el caso de operación y por muestra representativa. Nosotros lo que necesitamos identificar es si lo voy a hacer en un momento dado, en este caso global, lo voy a hacer por operación y en qué supuestos me requiere de una muestra representativa. Básicamente la muestra representativa pues está enfocada en las mercancías sensibles, ¿no? Entonces vamos a hablar de mercancías generales, mercancías en términos generales, ¿ok? Entonces aquí es el tema de la manifestación, pues vamos a tener la facilidad de que se puede presentar dentro del ejercicio fiscal en cualquier momento. Ese es uno de los primeros puntos, ¿no? El segundo es que puedo realizarla de manera global o la puedo llevar a cabo por operación. Entonces esto pues ya estoy casi seguro que muchos van a optar por la global, porque aquí cuando hablamos de global es por un año. Entonces tenemos por operación o por un año, ¿no? Ahorita tenemos por operación o tenemos por 6 meses. No hay de 3 meses, no hay de 2 meses, no hay de 8 meses, no, o sea, son ahorita por operación o de 6 meses y ya cuando esto entre en vigor vamos a tener por operación o en su caso por 12 meses, que es la global, ¿no? Por ejercicio fiscal. No es necesario adjuntar los documentos, que esta es una parte importante. O sea, ¿cuáles documentos? Bueno, pues nos referimos a los documentos que requiere propiamente el formato del anexo 1, que son similares a los del 81 del reglamento de la ley aduanera. Y obviamente, pues hay que entregar esos documentos cuando sean requeridos por la autoridad. Entonces, ahorita lo que debemos estar revisando es si a mí me va a aplicar el procedimiento general o en su caso tengo que analizar el procedimiento de mercancías sensibles, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuáles son las mercancías sensibles? Básicamente estamos hablando de bebidas. Bebidas pueden ser naturales, pueden ser energetizantes, pueden ser bebidas alcohólicas, todo lo de la 2201 a la 22, en este caso 08. Estamos hablando de mercancías que están sujetas a los padrones sectoriales del anexo 10, todas las que están establecidas ahí en el sector calzado, en el sector textil, que ahí sí
comprende los capítulos del 50 al 63, básicamente el tema de los siderúrgicos, que es el 14 y el 15, se encuentran establecidos ahí, y de otros metales. Tenemos al cobre, al oro, la plata, algunas fracciones del aluminio. Entonces, la parte importante ahorita es revisar si yo importo de este tipo de fracciones arancelarias, porque pues esto ya me obliga a implementar un segundo procedimiento para efectos de poder presentar la manifestación de valor. Por ejemplo, aquí señala que puede ser presentado por operación previo, durante o después. Vean, ya me está diciendo la propia regla que puede ser presentado por operación. Quiere decir que no puede ser presentado el global, ¿no? Entonces, eh, va a ser un tema, porque en ocasiones, pues estas mercancías vienen mezcladas. O sea, yo hago una importación y mezclo las mercancías. Entonces, al momento de mezclarlas, pues obviamente me afecta, porque pues, yo tendría que presentar pues una manifestación de valor por ese pedimento en específico, no es propiamente por la mercancía, ¿no? En particular, sino es por el pedimento. Entonces, evidentemente, probablemente a lo mejor se tenga que, en un momento dado, a tener que hacer segregación de la mercancía, porque aquí no voy a poder utilizar el procedimiento global para mis mercancías sensibles. Es un tema que tienen que estar analizando, ¿no? Entonces, aplica para lo que es el ejercicio fiscal. Aquí sí me obliga a juntar los documentos obligatorios. Si seguimos hablando del general, señala la regla que no es necesario adjuntar los documentos y que van a ser presentados cuando sean requeridos por la autoridad. No, aquí en este procedimiento sí obliga, en este caso, a entregar esta información, ¿no? Adicionalmente, cada año, durante los primeros 15 días hábiles del mes de enero, debe de transmitirse una muestra representativa del 60% de las operaciones realizadas, obviamente los 12 meses anteriores, de mercancías similares o iguales. Entonces, ¿qué todo lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que identificar cuáles son esas mercancías similares, o en este caso iguales, porque de esos tengo que emitir una muestra representativa de las posibles operaciones que vaya, en este caso, a realizar, ¿no? Luego hay una segregación para aquellas mercancías sensibles, pero de empresas de nueva creación. ¿Qué significa que sea una empresa de nueva creación? Bueno, pues aquella organización que no tiene más de 12 meses constituidas. Evidentemente, pues estamos hablando de que si me pide una muestra representativa del 60% del mes anterior, pues evidentemente pues no lo voy a tener, porque pues soy una empresa de nueva creación. En ese sentido, aquí se establece un procedimiento distinto. Ya vimos el procedimiento general, vimos el procedimiento cuando se trata de mercancías sensibles, y este procedimiento aplica cuando se trata de mercancías sensibles, pero de empresas de nueva creación. Bueno, en este caso, yo debo de presentar la manifestación de valor por operación previo al despacho. Aquí ya me establece una condicionante de que debe de ser antes del despacho. El otro supuesto me decía que puede ser previo, durante y después del despacho. En este es previo al despacho, y debo de anexar todos los documentos obligatorios. Ahorita vamos a ver cuáles son esos documentos. Luego, también me señala, obviamente va a haber operaciones pues, que se tengan que hacer de manera ágil, expedita, ¿no? Rápida, como ya saben que todo es para antier. Pues en este supuesto se señala, bueno, pues vas a poder realizar una transmisión previa de la información, vas a generar un número de folio, y obviamente pues esa información previa que tú transmitas, bueno, pues vas a tener la obligación posteriormente de poder concluir con cargar esa información y documentación que obviamente no tuviste al momento del despacho,
para poder, en este caso, cerrar pues la gestión de la manifestación de valor. Entonces, obviamente, sí es posible, de acuerdo con lo que establece este procedimiento, de poder gestionar la manifestación de valor de manera anticipada, sin tener toda la información, y ya después podrás, en este caso, cargarla, ¿no? Entonces, obtienes el acuse de recepción, el folio del consecutivo, y lo que te dice es de que dentro del periodo máximo de un año, eh, tienes que anexar esa información, ¿no? Y obviamente esto no es aplicable posterior al despacho. Es decir, todo esto, esta gestión tiene que ser trámite previo al trámite de importación, ¿no? Bueno, adicionalmente tenemos la parte de la validación. Lo que se señala es que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior pues va a revisar esta información, la va en este caso a validar, y bueno, pues el contribuyente va a recibir un acuse de recepción y folio consecutivo de esta revisión que haya realizado la autoridad, ¿no? Se habla, de hecho, en el instructivo de llenado de la manifestación de valor, que el folio del acuse de recibo va a ser declarado un identificador. Ya hemos estado comentando esto con la autoridad, porque pues ahorita no hay un identificador como tal. Hay un identificador que se llama prueba de valor, ¿no? Con el PV, pero bueno, ahí no se establece un complemento en específico. O sea, simplemente se declara el PV cuando la agente aduanal cuenta con toda la documentación para efectos de indicar que se determinó de manera correcta lo que es la valoración de las mercancías, pero PV, bueno, pues está enfocado básicamente a temas de mercancías sensibles, ¿no? Entonces, estamos en esa parte de cuál va a ser el identificador en un momento dado que se tiene que declarar en el pedimento, y al cual, como lo indica el instructivo, va a tener que citarse el folio que te otorgue la autoridad. Ahora, en la parte de terceros, sabemos que en la práctica, tradicionalmente, pues la agente aduanal auxilia eh, al importador para efectos de poder ayudarle a elaborar lo que es la manifestación de valor, ¿no? Sin embargo, pues de antemano sabemos que esto es una obligación del importador. Ahora, el contribuyente pues va a tener la posibilidad de autorizar a terceros para que lo ayuden a elaborar esta documentación. Sin embargo, bueno, pues no es un no es algo tan sencillo, porque en este caso se le tiene que otorgar un poder notarial a este tercero que va a colaborar a hacer la manifestación, para que a su vez, bueno, pues lo dé de alta en la ventanilla. Vamos a ver ahorita que, aparte de registrarse, en este caso al usuario que va a ser dado de alta, pues también se debe de anexar lo que es el poder, en donde se le dan esas facultades suficientes para poder realizar esta documentación aduanera. Entonces, eso es un tema que me parece relevante, ¿no? Hay otra cuestión ahí, el tema de la conservación de la información, por cuánto tiempo la debo resguardar. Pues ya sabemos que en este caso, pues estamos hablando de los 5 años. Obviamente, si la empresa se encuentra ya sea en reconocimiento aduanero o en facultades de comprobación, pues no puedo realizar alguna corrección de la información hasta tanto no concluyan estas facultades o el reconocimiento. Obviamente ahí pues consideramos que atenta contra lo que es la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Sin embargo, bueno, pues es una práctica de la autoridad, por ejemplo, tal cual lo menciona el artículo 89, ¿no? O sea, el 89 te dice que si estás en facultades o estás en este caso en reconocimiento, pues no puedes realizar las correcciones al pedimento hasta en tanto no concluya, ¿no? Y el tema de que puedes hacer retransmisiones de la información, sí, sí puedes hacer. Simplemente aquí, bueno, pues se va a hacer el pago de una multa
y básicamente se está adoptando la sanción del acuse de valor. Si bien es cierto, estos fundamentos legales del artículo 184 A y 184 B de la ley aduanera hablan exclusivamente de la transmisión de la información, pero obviamente esta está vinculada con el artículo 59A, ¿no? Y bueno, pues parece ser que aquí se está tomando para otro tipo de trámites, ¿no? Que no tienen una relación particular con el tema del acuse de valor. O sea, hay información que es similar, sin embargo, bueno, pues ese es otro trámite independiente y bueno, pues ese es el que utiliza la autoridad para en un momento dado de que exista alguna información inconsistente, bueno, pues tenga que aplicar esta sanción. Lo hemos visto en otros supuestos en donde pues prácticamente para poder realizar alguna rectificación te sanciona la autoridad. Hay otros supuestos en los cuales no es así. Sin embargo, hay algunos muy contados que, bueno, pues así lo establecen, ¿no? Y bueno, también esta parte es importante porque pues, considero que atenta contra lo que es en particular el artículo 12 del Acuerdo de Facilitación de Comercio, porque ahí se prevé que en el caso de los contribuyentes puedan realizar rectificaciones a la información y documentación aduanera sin la aplicación de alguna sanción. Y bueno, pues aquí pues vemos lo opuesto, ¿no? En este tipo de prácticas. Bueno, en esta parte, ya para ir cerrando en el tema de la información, pues vamos a ver aquí, en principio, pues el concentrado de todo lo que les mencioné. Si se fijan en la parte superior, vemos los tipos de operaciones que les decía, ¿no? Los tipos de trámites, ¿no? Que es el global, es por operación y es la muestra representativa. Obviamente, en el portal probablemente va a haber algún check, ¿no? Para marcar si es global, si es por operación, si tiene que ser una muestra representativa. Aquí, pues el formato se señala que marca con una X, ¿no? En el tema de los tipos de despacho, bueno, pues básicamente maneja previo al despacho, durante el despacho y después del despacho. Sin embargo, también creo que es importante identificar cuál es el significado de previo al despacho, pues lo entiendes que puede ser antes de que se pretenda introducir las mercancías a territorio nacional, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de durante el despacho, pues si nos está refiriendo que, que en este caso puede ser eh, cuando se va a activar el mecanismo de selección automatizado, cuando se tiene la firma o validación y pago del pedimento. eh, les digo, si se activó el mecanismo de selección automatizado, o sea, ¿qué se considera durante el despacho? O ya que haya cruzado la mercancía y si va con destino al interior, antes de que cruce por alguna aduana interior. O sea, esa parte creo que es importante identificarlo. Probablemente desde mi perspectiva puedo decir que una vez que el pedimento ha sido validado y pagado y está listo para presentarse ante el mecanismo de selección automatizado, pero previo al despacho también pudiera significarse, en este caso, lo mismo, ¿no? Entonces, hay que revisar esa situación muy bien y después del despacho, bueno, pues puede ser una vez que las mercancías hayan cruzado, en este caso, la aduana, y también hay un campo importante ahí que es el del ejercicio fiscal, ¿no? Que ahí, pues sabemos que un ejercicio fiscal, pues es de enero a diciembre. En la parte del medio, bueno, pues tenemos básicamente lo que es el primer punto y son los datos de quien introduce la mercancía, pues básicamente estamos hablando de los datos del importador, que estos, si ustedes se fijan en lo que es el diccionario de Web Service, pues básicamente vienen el RFC del importador. Ustedes cuando entran eh, a la ventanilla digital y van a realizar algún trámite, normalmente hay muchos campos que se llenan por default. ¿Sí? Porque desde que ustedes ingresan a la ventanilla, ya están ingresando con el RFC de la empresa. Entonces, en este caso,
probablemente por eso es que únicamente se registra el RFC del importador y no vienen dentro de diccionario del web service ni tampoco en el XML los datos de la dirección para cotejar si están correctos o no. Si ustedes revisan aquí, pues solamente vienen los datos del RFC y los datos, en este caso, del nombre, ¿no? del importador. Y luego, en la parte de abajo, vienen los datos del representante, en este caso, legal, y que se establece también que por única vez se va a tener que subir lo que es el instrumento notarial en donde se le dé facultades o poderes pues a esta empresa, ¿no? Seguidamente vienen las personas autorizadas para efectuar, en este caso, el trámite. Si se fijan, viene el tema de las altas y vienen las bajas. En la parte superior, en el punto 311, vean cómo señala diciendo las personas que da de alta para transmitir la manifestación de valor y hoja de cálculo. Entonces ya hablamos de que no hay una hoja de cálculo. Si se fijan, hace un momento les decía que probablemente había un error en el tema de redacción, sigue mencionando hoja de cálculo, pero la hoja de cálculo no está vinculada a este documento porque pues ya no hay un formato como tal. Sin embargo, bueno, pues aquí lo hacen referencia, ¿no? Y posiblemente puede ser porque hay algunos campos que son muy similares a lo que es la hoja de cálculo. Bueno, pues aquí se van a referir a las altas y las bajas, que probablemente va a haber un módulo. Y posteriormente, si se fijan en el punto 4, pues vienen los datos del vendedor o proveedor, ¿sí? Entonces, obviamente, en esta cuestión también, si se fijan, vienen los datos del domicilio, ¿no? Los datos del domicilio, viene el tema de la vinculación. Básicamente la vinculación pues la relacionamos con el artículo 68 de la ley aduanera. Pues, evidentemente pues hay que revisar este fundamento legal para conocer si existe vinculación o no entre el importador y el exportador en el extranjero. Y adicionalmente, el campo yo que creo que es de los más relevantes, pues es el que tiene que ver con los datos de la captura del pedimento, del régimen aduanero, la fecha de modulación y los números de documento equivalentes. Vean la estructura que está del lado derecho en la parte de abajo, en donde viene básicamente el acuse valor, que es el COBE, viene el campo del pedimento, el de la patente y en este caso de la aduana. Si ustedes se fijan, están a la inversa. Pues quiere decir que el control se va a llevar por acuse valor. Obviamente en la parte del 4.4 del formato, primero es número de pedimento, régimen, fecha de modulación y número de los documentos equivalentes. Al principio, antes de que estuviera obviamente el diccionario de datos, cuando hablábamos de documentos del valor o documentos equivalentes, pues evidentemente estábamos hablando pues de las propias de las facturas, ¿no? Sin embargo, aquí se está vinculando con el acuse de valor. Entonces, una parte importante es que debe de también relacionarse con lo que es el número consecutivo conforme a la partida del pedimento. O sea, si bien es cierto, no declaras la presión arancelaria, pero estás declarando el número de consecutivo del pedimento y la descripción de la mercancía, que básicamente esto lo vemos en esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de existe vinculación, pues era lo que vimos aquí en la parte superior, que es lo que está del lado derecho, no dice vinculación. Y el tema de lo que les mencionaba hace un momento, el COBE, el pedimento, la patente y aduana, pues básicamente están integrados, en este caso, que les decía, a la inversa, ¿no? Y obviamente aquí les decía yo que está relacionado con un número consecutivo declarado, en este caso, en el pedimento. Esto obviamente nos lleva a un, creo que un tema muy relevante, porque tradicionalmente cuando se hace un acuse de valor, en ocasiones se agrupan lo que vienen siendo las partidas que son
similares. O sea, si hay una mercancía que tiene el mismo país, la misma descripción, pues obviamente se agrupa. Hay algunos que lo hacen así, hay otros que lo hacen de manera desglosada. O sea, si la factura trae 5 líneas, pues yo capturo en este caso 5 líneas. Y en ocasiones, cuando van a hacer el pedimento, también hay empresas que agrupan esas mercancías. Y esto, pues bueno, pues es para no generar X número de partidas, ¿no? Yo puedo realizar 5 importaciones, que en este caso vienen en 5 facturas, y a lo mejor es una sola, ¿no? Y cuando voy a cerrar el pedimento, pues obviamente en lugar de generar 5 partidas con la misma fracción, mismo país de origen, misma descripción, pues lo que hago es generar una, concentrando el valor de las 5. Sin embargo, pues en este caso, el vincular, vean, al vincular el número de acuse de valor y luego vincular con el pedimento y el número de partida, esto pues obviamente considero yo que va a haber un cambio ahí importante en la forma de poder administrar este tipo de operaciones, ¿no? Si yo importo una sola mercancía en una sola partida con una sola factura, pues no tengo ningún problema, ¿no? Pero en la práctica, creo yo que hay muchas empresas que no sé si quieren poner ahí, tradicionalmente me ha tocado ver pedimentos de 1000 partidas, 1200 partidas. Bueno, pues hay de 500, ¿no? De 100, ¿no? Hay unos que a lo mejor cierran con 10 a la semana. Probablemente, si me dicen ahí cuántas partidas manejan, para ver si alguno de ustedes, bueno, pues a ver quién tiene el top aquí en esta plática, ¿no? Bueno, posteriormente vemos la parte de lo que viene siendo el método, que es lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Que ya sabemos que si no aplica el valor en la aduana establecido conforme al 64, tengo que acudir a los métodos alternativos del artículo 71. Bueno, pues básicamente aquí se encuentran en este caso enlistados, y pues lo de menos es marcar el check, ¿no? De qué tipo de método estoy utilizando más de uno, sino la parte importante es obviamente tener la certeza de que la opción que marque pues es la correcta, ¿no? Y vean en la parte de abajo, lo que está de azul, bueno, pues que ahí es un campo que es en este caso validable, y ustedes lo pueden ver en la parte subrayada del lado derecho, ¿no? De cuál es el campo que estamos hablando en particular, ¿ok? Y después, si ustedes se fijan aquí en el 4.3, pues vienen el tema de los incrementables. Por eso en el 4.3 estamos hablando del valor de transacción. Ya ven que el artículo 65 y el artículo 66 inicia diciendo cuando se utiliza el valor de transacción. O sea, que cuando se utiliza el valor de transacción es cuando hay incrementables, es cuando hay decrementables. Bueno, pues aquí por eso está este recuadro que señala en el caso de los supuestos del artículo 65, cuando se utilice el valor de transacción. Y si se fijan, el primero, que se refiere a las comisiones y gastos de corretaje, que es básicamente el 65, fracción primera, artículo 65, fracción primera, y cuáles son los elementos que vamos a tener. Bueno, pues especificar de qué tipo de gastos se está hablando, la fecha de erogación, el importe y si es a cargo del importador o no. Entonces, esto obviamente nosotros lo vamos a ir capturando. Si se fijan, gastos de embalaje, estamos hablando de la fracción segunda, gastos de transporte, de seguros, de flete, los gastos conexos, estamos hablando de fracción del artículo 65, la fracción tercera, y vemos del lado derecho cómo es que se valida esta información. Viene el tipo incremental, la fecha de erogación, los campos que estábamos viendo hace un momento. Por ejemplo, aquí dice incre.ce, y bueno, pues vamos al catálogo y está hablando de que son los costos de los envases o embalajes, ¿no? Que forman parte de un todo. Posteriormente, vienen los de la fracción segunda. Bueno, el primero era todo fracción primera, incisos A, B, C, y luego vienen los de la fracción segunda del artículo 65, que son los assist. Luego viene el tema de la fracción
tercera, que básicamente es el tema de regalías, y la fracción cuarta, que básicamente son los retribuciones directas o indirectas del vendedor, del importador al vendedor, ¿no? Que básicamente estamos hablando de ese 65 fracción cuarta. Y luego viene la parte del artículo 66, que era todo el tema de los decrementables, su fracción primera, su fracción segunda. Vean aquí cómo es que se valida esta información. Estamos hablando, por ejemplo, de un tipo incrementable que dice decre.gr. Entonces me voy a la primera opción, que son gastos realizados por cuenta del importador. Y estos puntos que acabamos de ver ahorita, pues básicamente son los que se encuentran en lo que viene siendo el diccionario de Web Service, ¿no? Que anteriormente, cuando está el diccionario, bueno, pues teníamos el XML y había que dar lectura a cada uno de los campos, y ahora es básicamente lo que nos señala en este diccionario, ¿no? De datos, que es muy similar al de la QC Valor, simplemente que va a tener pues otra funcionalidad. Hay un tema que me parece importante, y que es con los temas de precio pagado por pagar o compensado. Normalmente el precio pagado por pagar, pues esos los utilizamos porque pues, son los que establece el artículo 64 de manera específica. Estamos hablando precio pagado o por pagar de las mercancías, pero habla de un precio compensado. Evidentemente esto no se refiere a la compensación de las contribuciones de aprovechamientos en operaciones de comercio exterior, lo que establece el artículo 138 del reglamento de la ley aduanera. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando de una compensación, obviamente, por el pago de esas mercancías, un concepto novedoso, pues, que no ha sido aclarado porque pues, no viene dentro de la normatividad en qué supuestos pudiese presentarse, pero bueno, aquí básicamente vienen la réplica de estos elementos dentro del archivo XML, ¿no? Y que aquí, bueno, los pongo conforme vienen en el diccionario de la manifestación de valor, en donde, bueno, pues se va a declarar el tema de lo que es la fecha, el total, la forma de pago, y que se especifique algún comentario, en este caso en particular. Y hay algunos otros que tienen más información, por ejemplo, el caso de precio por pagar, en donde es la fecha, el total, momentos, situaciones cuando se realizará el pago, la forma de pago, y que se especifiquen notas, en este caso, adicionales. Y de igual manera, en el caso de cómo se compensó, en este caso, el pago, ¿no? Ya para ir concluyendo con esta parte, básicamente vamos a ver en la parte final el tipo de pago de los que se establecen. Por ejemplo, si en este caso es en efectivo, si se utiliza una carta de crédito, hay una transferencia electrónica, un tema de letra de cambio, un cheque, otro tipo de pago, pues hay que especificar. Y básicamente esto pues es lo que veíamos en estos campos de cada uno de los tipos, ¿no? En el caso de cómo se compensó el pago, vean fecha en que se realizó o realizará, motivo por el que se realizó, prestación o mercancía contra la que compensó o compensará. Que puede tal vez relacionarse con un tema de devolución, ¿sí? Un tema de intercambio de la mercancía. Y finalmente, pues viene la parte de la sumatoria del valor en aduana, de todos los elementos, que esto lo podemos ver del lado derecho, en donde, bueno, pues viene el total, pues ya de lo que es el precio pagado, viene el por pagar, los incrementables, decrementables, valor en aduana. O sea, normalmente, vean cómo sí es importante, porque yo declaro un pedimento y lo declaro como valor en aduana en el documento, pero no indico si es un precio pagado o por pagar, si es el caso que estoy utilizando valor de transacción. Es decir, yo a veces realizo la importación de la mercancía y a veces ni sé si la mercancía fue vendida a crédito o si hizo el pago en efectivo, ¿no? A veces no se cuenta con esa
con esa información. Lo que nos interesa es importar, en este caso, la mercancía, y a mí me mandaron un correo y con base en el correo, pues yo elaboro la factura en los sistemas de control de inventarios, ¿no? O en ocasiones sí se tiene evidencia, ¿no? Sobre todo en definitivos, que se realizó la importación con base en la factura, y que a lo mejor se estableció ahí un tema de financiamiento, y se identifica pues que es un precio, en este caso, por pagar, ¿no? Pero bueno, aquí sí tiene que desglosarse esa situación, además pues del tema de los incrementables que hayan sido utilizados para poder en un momento dado realizar esa sumatoria, ¿no? Entonces esto creo que va a ser un tema importante, y por eso es que le señalaba que deben de establecer pues determinados, en este caso, controles, ¿no? Y bueno, pues aquí el tema del diccionario de, de datos de la manifestación, pues básicamente establece los mismos supuestos que acabamos de comentar, y finalmente, bueno, pues atendemos a la cuestión de cuáles son los documentos que en un momento dado se deben anexar a la manifestación. Recordemos que en el caso de las mercancías en general, pues se señala que puedo anexar la documentación o no tengo la necesidad de anexarla, siempre y cuando sea requerida por la autoridad, pues tendría en un momento dado que presentarla, ¿no? Y en el otro supuesto, si estoy obligado a presentarla, ya sea eh, previo, durante o posterior al despacho. Y mencionábamos también que cuando se trate de mercancías sensibles y que sean eh, de operaciones de empresas de nueva creación, pues ahí siempre debo de presentarla previo, en este caso, al despacho. Entonces, ¿cuáles son los documentos? Pues básicamente tenemos al CFDI, documento equivalente, cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías, el tema de los incrementables, gastos relacionados con transporte, seguro, fletes, gastos conexos, la parte que tiene que ver con cuenta honoraria en garantía, sobre todo cuando estoy utilizando mercancías relacionadas con precios estimados, usando textil, eh, calzado, vehículos usados. Hay una parte importante, sobre todo en el tema del pedimento de exportación, ya sea que se utilice de origen o de procedencia, que esto eh, pues también ya se va en este caso a exigir. Hay muchas empresas que sí llevan el resguardo sobre todo del shipper, de los inbound en en su operación. Y bueno, pues aquí se tendría en este caso que anexar esa documentación. Entonces es importante para poder acreditar la autoridad que, sobre todo, que ese fue el mismo valor que se utilizó en el caso de la exportación cuando vienen hacia México, ¿no? Y que esto del pedimento de exportación fue lo que se sustituyó del artículo 81 del reglamento. Si ustedes analizan el artículo 81, te pide el contrato, y obviamente había mucha renuencia en cuanto a por qué tenía que eh, proporcionarle un contrato a la autoridad, porque a veces vienen cláusulas ahí pues que no se pueden eh, dar a conocer a los particulares, y se decía, bueno, porque tengo que darle ese contrato a un tercero que es el agente aduanal, ¿no? Y les digo, había mucha crítica en cuanto a este punto. Bueno, pues si bien es cierto, se encuentra en el artículo 81, pues también lo es que se establece una facilidad en el anexo de la manifestación de valor, ¿no? El instructivo llenado, para efectos de que el documento que se tenga que anexar, en este caso, sea la declaración aduanera utilizada en el caso de las exportaciones de origen o del país de procedencia, y también habla de una traducción en español. Obviamente esta traducción pues no requiere que sea de perito, sin embargo, bueno, pues es un trabajo adicional que hay que realizarse, ¿no? La traducción, en este caso, del documento en el idioma español, para poder ser, en este caso, digitalizada, ¿no? Entonces es un tema también importante que deben de poner especial atención, ¿no?
También hay otras cuestiones ahí sobre el tema de conocimientos de embarque, ¿no? Ya sabemos Bill of Lading, el Web Bill, o la carta de porte en su caso, que se llegue a utilizar. También es un documento que tiene que anexarse en el tema del documento que compró el origen, sobre todo para uso o goce de preferencias. Y también se habla del instrumento o poder notarial, que esto únicamente se hace por una sola ocasión. Lo comentaba, sobre todo cuando van a autorizar a un tercero para que realice las gestiones. Y el formulario múltiple de pago de contribuciones al comercio exterior, cuando se haya pagado una multa relacionada con la transmisión. Es decir, si yo voy a realizar una rectificación y tengo que pagar los 22,900 pesos, bueno, pues realizo el pago de esa multa y el documento lo tengo que digitalizar para poder realizar la corrección. Todo esto viene en el instructivo de llenado de la manifestación de valor al final, ¿no? Entonces, son aspectos, les digo, que ustedes deben de considerar dentro de sus procedimientos para poder presentar, pues, de manera exitosa lo que vienen siendo las manifestaciones y que no vayan a tener problemas, pues, en el futuro, ¿no? Y hasta aquí quedaría mi presentación. Ok, muchas gracias. El enanito del internet, diría la licenciada Daniela. Maestro, pues hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual en el tema la manifestación de valor en importaciones el día 21 de abril del 2021. Muchísimas gracias, maestro, una vez más por compartir con usted todo su conocimiento.